algunos libros resulta difícil escoger un versículo clave, pero si Josué tiene un versículo clave, a Rubén le encanta capítulo 1, versículo 8, versículo 9. Pero el versículo clave al final del ministerio de Josué es este donde dice: yo y mi casa serviremos a Jehová. Capítulo 24 de Josué. Nuestro Dios es el Señor del universo, creador, sustentador, redentor nuestro. Nos ha bendecido con sus provisiones y con su elección, la elección que Él hizo de cada uno de nosotros, llena de gracia y de misericordia. Y en gratitud y en obediencia y en adoración, nosotros, su pueblo, debemos servirle con temor reverente, con integridad y en verdad. Usted va a ver que esto es lo que dicen los versículos, quitando de nuestras vidas los ídolos que ha levantado nuestro rebelde corazón. Hoy y cada día debemos renovar nuestro compromiso de servir al Señor en devoción y santidad. Como siempre tenemos por costumbre, uno de nosotros predica y el otro cierra, así que Rubén, te vamos a pedir hacia el final del mensaje, después de una canción que tiene preparada Martín y su banda. ¿Vio que hoy arrancó la banda? ¿Qué les parece si los animamos con un fuerte aplauso a esa banda? La verdad que hoy de espabilarme el domingo viendo que tocaba la banda, ya encaramos el domingo de otra manera. Es una alegría enorme para mí verlos a todos ellos cantando y adorando, sirviendo al Señor. Yo y mi casa serviremos a Jehová, dice la Biblia, dice el título de este mensaje. 4 aspectos vamos a ver. Se ve. El primero es el contexto histórico, hablar de cómo fue el que se dio este sermón o este mensaje y en qué contexto se dio. Segundo aspecto, la situación espiritual del pueblo, analizarla juntos. El tercer aspecto, la más acertada decisión, y hoy es un día de decisión para todos. No hay uno que quede excluido de tomar la mejor decisión en esta noche. Y el cuarto aspecto, una solemne advertencia. Dice algunos versículos del capítulo 24, si usted me acompaña con la lectura, dice algunos versículos. Primero vemos el contexto histórico, capítulo 24, versículo 1 dice: reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem, y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y se presentaron delante de Dios. Y dijo Josué a todo el pueblo, preste atención, así dice Jehová, Dios de Israel: vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo traje por toda la tierra de Canaán, y aumenté su descendencia y le di a Isaac. Y ahí corto. Habla Josué, pero directamente de parte de Dios. Así dice Jehová, Dios de Israel, dice. ¿Estamos? Él no lo dice porque a él se le ocurrió, porque inclusive el capítulo 23, Josué proclama un sermón y se despide. Y en el capítulo 24 vuelve a llamarlos, ya esta vez no por propia voluntad, sino porque Dios es el organizador de esa reunión. Les da un recorrido por la historia de Israel hasta ese momento, hasta el punto en el que ellos entran a la tierra prometida y la reparten. ¿Estamos? Sigue diciendo en el versículo 11,
pasasteis el Jordán y vinisteis a Jericó, y los moradores de Jericó pelearon contra vosotros, los amorreos, fereceos, cananeos, eteos, gergeseos, heveos y jebuseos, y yo, dice Dios, los entregué en vuestras manos, y envié delante de vosotros tábanos, los cuales los arrojaron de delante de vosotros, esto es, a los dos reyes de los amorreos, no con tu espada, ni con tu arco. Y el versículo 13, quiero que lo noten, y os di la tierra por la cual nada trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis, en las cuales moráis, y de las viñas y olivares que no plantasteis, coméis. Una aplicación así de chiquitita. Usted nació un bendito día, de hecho está acá, algunos hace mucho que nacieron, otros hace poquito, pero cuando usted vino la tierra ya existía. Todo lo que recibió cuando nació es de gracia. Dios lo tenía preparado para nosotros. Y además después nos añadió. Pero salvando las distancias y los contextos históricos, toda la tierra que ellos reciben, la recibieron de gracia del Señor. Nunca hicieron nada por el lugar que recibieron. Hacía más de 10 años que la tierra había alcanzado reposo, después de los años de guerra, desde la última batalla y desde que se repartieron la tierra, ellos se dedicaron a afianzarse. Fueron acomodándose cada tribu, cada familia, y se ordenaba en un lugar determinado, se organizaron las tribus, se organizó una nación entera, porque era una nación Israel, pero no tenía tierra. Ahora era una nación que tenía a Dios y tenía tierra. Y cada uno en su lugar activó sus trabajos. Note esto, la tierra les había sido dada por el Señor. Cada tribu había tomado posesión de su territorio, cada familia tenía su heredad, cada casa tenía sus posesiones. El sistema que Dios había instituido permitía que todos tuvieran los recursos necesarios para la vida. La riqueza excesiva, o sea, que uno se quedara con toda la tierra, y la pobreza, que uno quedara sin nada, estaban erradicadas. Y cada casa, cada familia, cada tribu se dedicaba básicamente a la ganadería y a la agricultura. Tenían sus animalitos, tenían su sembradío. Si uno lo ve de esta manera, era un pueblo autosuficiente. Todo lo que producían, todo lo que sembraban, todo lo que cosechaban eran para ellos mismos. Cada tribu estaba gobernada por un grupo de ancianos que eran los jefes de las casas. Las leyes se interpretaban y se aplicaban por jueces en cada pueblito, en cada ciudad. Y el dictamen final, en caso de que hubiera problemas o hubiera duda, lo resolvían los sacerdotes bajo la supervisión en última instancia del sumo sacerdote. O sea, era una nación teocrática. Dios reinaba sobre su pueblo, regía la ley divina a la cual Israel le debía obediencia. Y en ese contexto, y en aquel contexto, y en esa historia, Josué fue el más obediente a la voluntad del Señor. Ayudante directo de Moisés, quien para esta altura ya había fallecido. Josué se había esforzado por cumplir toda disposición de la ley. Piensen en esto. Nosotros tantas veces le fallamos al Señor y de tan grosera manera que no valoramos o no interpretamos correctamente esto. Josué se esforzaba por ser obediente en todo aspecto de la ley. Y él estaba convencido
de la relación directa que había entre la lealtad a Dios y las bendiciones y la prosperidad nacional. Él lo había visto, lo había palpado, lo había olido, lo había disfrutado y lo había sufrido. La lealtad a Dios trae bendición. Y para el caso de la nación de Israel, prosperidad. Él a esta altura ya está avanzado en años. Ya era colaborador de Moisés en el Éxodo. Está con él 40 años. Está a los 20 años que le lleva la conquista. Tiene sus años. Ya había cumplido la misión porque él fue el que sobre él recayó la, ¿cómo se dice? La responsabilidad de entrar, cruzar el Jordán y entrar la nación de Israel a la tierra prometida. Repartir la tierra. Ya había cumplido su misión y hasta había dado recomendaciones finales, capítulo 23 para atrás. Bien podía haberse retirado definitivamente, la famosa jubilación. Siempre hablo eso con mis consiervos, yo creo, no hay jubilación en el cristianismo. Y no lo veo como una carga, lo veo como un privilegio maravilloso de parte de Dios, la oportunidad de servirle hasta el último momento. Y él podía haber esperado que la muerte le llegara. Sin embargo, él es instrumento en las manos de Dios hasta el último momento. De hecho, después de despedirse, Dios le dice, llámalos de nuevo, tengo más cosas para decirle. Fíjese que la reunión no se produce por deseo y decisión personal del que había sido el líder por tantos años. Fue Dios mismo quien había elegido el lugar, eligió el portavoz y le dio su mensaje. Josué no era ni más ni menos, con todo lo grande que fue, que un instrumento del Señor usado como vocero. La situación espiritual del pueblo. Versículo 14, la segunda parte dice, y hasta la primera parte del versículo 15 dice, y quitad de entre vosotros, fíjate que no les pregunta, che, ¿ustedes tienen ahí algunas cositas escondidas o guardadas? Viste, esto en cuanto al modo de predicar o a la forma de predicar, muchos predicadores tienen miedo de señalar el pecado de la congregación. Josué no tiene ningún problema en decirle, yo sé que ustedes esconden cosas. Le dice, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto. Mirá cómo se los dice. Quiten las cosas que tienen escondidas. Y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Esa es la situación espiritual de un pueblo liberado de la opresión de Egipto por los más portentosos milagros que la humanidad haya podido ver, que recibe una nación, un territorio sin haber hecho nada, que vio el poder y la majestad de Dios, de un Dios al que le falta el respeto de esta manera. Y Josué termina en el capítulo 24, los versículos que algunos leímos y otros no, de recordarle la omnipotencia de Dios. Fíjese que los pueblos de Canaán habían sido eliminados, muchos de ellos borrados de la faz de la tierra, no porque eran cananeos, sino por el pecado contra Dios. Y Josué quería que ellos supieran que de la misma forma que las maldiciones por el pecado habían alcanzado a los cananeos,
así también ellos, el pueblo de Dios, no escaparían del juicio si no vivían en profundo y reverente respeto con Dios y buscando todos los días, hermanos, hermanas, buscando diligentemente no ofenderle, quebrantando sus mandamientos. Les recuerda que sin mérito alguno ellos habían alcanzado el favor de la gracia, y favor abundante, y que esa gracia derramada sobre ellos siempre ponga la mente en usted. Yo pongo la mente en mi iglesia. Que eso tenía que provocar en ellos la gratitud suficiente para un servicio permanente al Señor. Es lo menos que espera el Señor. Tenían que ver a Dios como un Dios omnipotente y tenían que verlo también como un Dios bondadoso, y por esa razón servirle de corazón, no como una imposición religiosa. Vos tenés que servir, sino como algo que salía de una voluntad rendida. Dice el texto, ¿viste? Quitad de entre vosotros los dioses. Ellos no debían seguir teniendo ahí en medio de ellos dioses falsos. Eran las imágenes, eran, ¿cómo que se llaman esas cosas? Ídolos, estatuas, que tenían que ser quitadas, no solo apartarlas, sino tirarla bien lejos. ¿Para qué? Para que esa estatuita, ese ídolo, ese algo que divide tu corazón entre esa cosa y Dios, ejerce influencia perniciosa en tu vida. ¿Lo entiendas o no? Los ídolos que ellos tenían en el pueblo eran los que los padres habrían traído del otro lado del río. O sea, cuando, yéndonos más lejos, cuando estaban en Mesopotamia, en Ur de los caldeos. Y el servicio que Josué, Dios, por medio de Josué está diciendo, ¿qué te imaginas que era el servicio? ¿Qué te imaginas que era? ¿Nadie se imagina? Le rendían culto. El pueblo de Dios adorando una estatua. Cuando estaban en Mesopotamia, Abraham y toda su familia eran idólatras. Después, en la historia, Jacob entierra en un lugar los ídolos. Ojo, que sabía perfectamente dónde lo enterró, por la duda lo tuviera que ir a buscar. Lo tiró, pero se fijó dónde era que estaba, ¿viste? Hizo un plano, la cruz, la encina de Manré, acá está, 7 pasos para allá. Raquel, la novia de Isaac, ya estoy confundido, Jacob, se trae los ídolos, le afana, disculpame el término, pero es ilustrativo, le roba los ídolos a la familia de ella para traérselo. Encima, la implicancia es que cuando ellos salen de Egipto y huyen con otros pueblos que se colaron ahí, que no eran judíos, que no eran egipcios, aprovecharon y dispararon también, y esos también llevaban sus ídolos. Y él lo que le está diciendo es, esos objetos de culto les va a traer seria dificultad en el futuro. El problema, entiéndanlo, es que estas cosas dividen tu corazón. Confías y crees en Dios, pero también en estas cositas. Entonces Josué, hablando en nombre del Señor, les exhorta, despréndanse de los ídolos. Ídolo, la definición que siempre vas a escuchar, es cualquier cosa, una persona, un objeto, un hábito, cualquier cosa que ocupa
el lugar en tu corazón que le pertenece solo a Dios. Y no es posible mantener un lugar para Dios en tu corazón y un lugar para un ídolo. Son alternativas contrarias, se oponen entre sí. No es posible servir a Dios y servir a los ídolos, son total y completamente opuestos. Los intereses de uno son contrarios a los intereses del otro. Un pueblo que había recibido tantas bendiciones de Dios, especialmente la salvación, está obligado a limpiar de su vida todo cuanto sea contrario a la voluntad de Dios. Recién allí no se puede servir, vos podés estar sirviendo al Señor con un ídolo clavadito en tu corazón. Ese servicio que vos crees que es para el Señor no lo recibe. Recién cuando limpias tu corazón de cualquier ídolo, ese ídolo puede ser vos mismo. Te anticipo, un pecado común es servir por el aplauso, el reconocimiento o el mérito. Cuando vos servís y exigís reconocimiento, aplauso o lo que fuera, el que está sentado en el corazón tuyo sos vos. El Señor no acepta nada menos que un corazón rendido a Él. Y Él le presenta, ¿viste?, un grandioso trinomio. Él les habla de la elección, porque Dios los eligió, le habla de la salvación, porque los liberó, y le habla de la entrega de la tierra. Fíjate lo que hizo Dios por ellos. ¿Para qué les recuerda esto? Para ponerlos a pensar y para que ellos tengan suficiente elemento para decir, che, es cierto, ¿eh? Tendría que servir a Dios yo. Y ahora tienen que tomar una decisión. Y la decisión no es menos que compromiso. Yo creo que la iglesia, no la iglesia de la gracia solamente, la iglesia lo entiende. Cuando el llamado es a servir al Señor y tan pocos se paran y tan pocos levantan la mano, no importa si levanté la mano, si te levanté o levanté la mano, quiero decir el acto de ofrecerte al Señor, no es porque no entiendan, entienden que es compromiso y no lo quieren. Y estos tenían la opción, o se dedicaban a los ídolos que había traído Raquel y Abraham, o servían a los ídolos de Egipto, o servían a los ídolos de los amorreos, ahí donde estaban ellos. Josué no le dora la píldora. Ustedes hagan lo que quieran. Sigan con sus estatuitas. Sigan con cosas en su corazón. Sigan con corazones divididos. Un poquito para Dios, no se merece todo. Y otro poco para estas cosas. Y Él no le permite la caradurez de escuchar un mensaje y de irte sin tomar una decisión. Él le dice, van a tener que escoger, y hoy van a tener que escoger. Tercer aspecto, la más acertada decisión. Fíjense cómo empieza el versículo 14. Ahora pues temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad. Fíjate el versículo 15 cómo termina. Josué dice, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué, de parte de Dios, delante de Dios, en nombre de Dios, lleva a su congregación a una elección personal. El recuerdo de todas las bendiciones debía ser suficiente como para que los israelitas tuvieran un profundo
irreverente, temor, respeto hacia el dador de todas las riquezas que tenían. Eran esclavos, no tenían nada, ¿lo entendés? Nada tenían, eran esclavos. Tenían riqueza, tenían tierra, tenían nación. Y otra cuestión, vos sabés que no se establece el hecho de que tengan que tomar una decisión como un ruego. Les da un mandamiento. Y arranca diciendo, temed a Jehová. Ahora bien, ayer y hoy el servicio a Dios requería de dos condiciones: integridad y verdad, o como dice el texto, perfección y sinceridad. Hay un versículo en el Salmo 51, no sé, Rubén, si te acordás y si me corregís, es un salmo que habla Dios reconociendo que David lideró a su pueblo con la habilidad de sus manos y la integridad de su corazón. ¿Recuerdan ese versículo? Él pastoreó con la integridad de su corazón y la habilidad de sus manos. Esto requiere que el líder tenga un corazón entregado a Dios, pero además que sea apto para liderar. El Señor los había escogido para serles un pueblo especial. Había hecho por ellos y para ellos todo lo que les había prometido. Habían sido liberados de la esclavitud egipcia, habían sido guardados en el desierto, le había dado Canaán. Y a pesar de todo, Él les dice, hoy nuestro hermano hablaba de libre albedrío, les da la posibilidad de que elijan. Y ¿sabés qué es lo terrible? Que cuando suceden estas cosas hay personas todavía que piensan que tal vez Dios sea medio poco para ellos. No alcanza. Cabía la posibilidad de que el pueblo pensara que en Dios puede haber algo malo o algo indigno. Si no, es increíble que nadie diga, yo quiero servir al Señor. Y la insinuación del texto es que posiblemente ya había algunos en una nación de 2,5 millones de personas caracterizados por la ingratitud, que estuvieran pensando que no era tan bueno servir a Dios. Porque el texto mismo, cuando lo lees, parece irónico. Diciendo, ustedes elijan a quién van a servir, a qué estatuita van a servir. Y el primero en responder a la elección es Josué. Y delante de todo el pueblo, él afirma que él va a seguir a Dios y que además va a llevar a toda su familia. Hay un versículo que en la gracia del Señor me permita que sea mi versículo por siempre. Cuando el Señor se le aparece a Abraham y va con los dos ángeles, esos que bajan la bomba atómica en Sodoma y Gomorra, y él dice, yo le voy a negar a Abraham porque yo sé que él llevará a su familia después a él y a su familia después de él al conocimiento de Dios. Vos sabés que yo no tengo otro anhelo para mí. Llevar a toda mi familia. Mi familia lo puede dar testimonio. Pueden decir por ahí que acusarme de qué sé yo qué. Me pueden acusar de muchas cosas y no me acusen. Pero de que yo le haya dado la opción de seguir al Señor o otra cosa, jamás lo van a poder decir. Mi familia nunca tuvo la opción. Y cuando se me puso brava y lloré y me tiré en el piso y no dormí no sé cuántas noches y renegué y hablaba con el Señor,
peleando en oración por mis hijos, pero mientras ellos estuvieron en mi casa, ninguno tuvo la opción jamás de escoger Dios y el mundo. Nunca. Y no lo digo para mi gloria, lo digo para bendecirlos a ustedes. Si están ahí dudando, padres, madres, la Biblia le da la vara. Use la vara. No le haga caso a los psicólogos de ahí afuera. Y el creyente tiene que hacer también hoy la elección correspondiente. Dios hizo las maravillas que hizo para Israel. Y para nosotros, una obra de gracia y de misericordia, ninguno de nosotros. Creo que en eso estamos de acuerdo. Ninguno merece estar acá. ¿Cuál es la diferencia de los de afuera con nosotros? ¿Quién tiene ahí afuera más pecado que el de mi corazón? ¿O el tuyo? Ninguno. Pero Él nos escogió. Y apareció un bendito día y ya no pudiste seguir siendo el mismo. Ante tal obra se espera que tu elección sea de una vida comprometida con aquel que murió y se entregó a sí mismo por nosotros. El servicio entraña dependencia, sujeción, subordinación, renuncia personal, dice el pasaje de Lucas, capítulo 14, versículo 26, dice el Señor, si alguno viene a mí, es duro esto, y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijo y hermano y hermana, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Cómo cree que sonaba la frase, la palabra esta, en la voz del Señor? No era orgullo, no era un grito, no era violencia. Era el ruego del corazón del Señor diciéndole, denme el primer lugar a mí. El Señor rogando eso. Dice el versículo 33 de ese pasaje de Lucas capítulo 14, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Lo que se demanda no es un servicio parcial. Si tengo tiempo, si justo estoy libre el fin de semana, si justo no tengo nada que hacer. Es vergonzoso eso, hermanos. Tenemos que servir reconociendo la obra de gracia que hizo el que nos llamó, y tenemos que servir identificándonos plenamente con Cristo. Y no como la imposición, la obligación mía, ni del pastor Rubén, ni de ninguno. Como la experiencia de un corazón entregado y rendido. Un corazón que ama al Señor por sobre todas las cosas. La religión impone el servicio. Ahora, la comunión con el Señor, es lo que siempre hablamos con Rubén. Estamos orando para diseñar lo que va a ser los ministerios del año que viene. Después se lo presentaremos a aquellos que quieren consagrarse a algún ministerio en particular. Se irán con su tiempo para juntar colaboradores, planificar cómo irán a servir. Después volverán el año que viene al principio a decir, anhelamos hacer este ministerio. Pero no, y se harán los ministerios que se tengan que hacer, porque hay siervos que quieren hacerlo, pero no como imposición, sino como un deseo de un corazón que ama al Señor. Y fíjate que para Israel no era un acto ciego de fe. Ellos vieron las obras de Dios, se beneficiaron con las bendiciones, así que tenía sentido, era lógico servir exclusivamente a un Dios tan generoso, tan bondadoso, tan misericordioso, que había hecho tanto por ellos. Lo dijo Josué hace 3.400 años. Te lo repito hoy. Delante de Dios y de parte de Dios,
Vos viste lo que hizo Dios en tu vida. Y lo que hizo en la vida de tus amados. Y lo que hizo en la iglesia. Y lo que hizo en los que te rodean. Tenés a un Dios que murió en tu lugar. Un Dios que te bendice minuto a minuto de tu vida. ¿Tiene sentido o no dedicar tu vida al que murió y resucitó para tu salvación eterna? Cuarto aspecto, la solemne advertencia. Versículo 19 dice, entonces Josué dijo al pueblo, después de que se produce un ida y vuelta, ¿viste? Ellos empiezan a hablar, decir, no, con este tema vamos a servir. Todos envalentonados, que sí, que van a servir. Y Josué le sale con esto, mirá, le dice al pueblo, no podéis servir a Jehová porque Él es Dios santo y Dios celoso, y no sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Los estaba llamando a servir, ahora le dicen, no van a poder servir al Señor. Sorprendente, ¿no? Te deja, por lo menos, sorprendido porque sale con algo inesperado. Y no es que quiera desanimar al pueblo. Y tampoco estorbarles en el deseo de servir a Dios. Pasan dos cosas. Josué tiene un santo celo por Dios, por un lado. Sucede así con las personas que amamos con todo el corazón. Somos celosos de esas personas. Josué amaba con locura y pasión a Dios. Entonces él era celoso de su Dios. Y por otro lado también conoce las limitaciones del pueblo y de esa inclinación de todos los años, ¿no, Pastor Rubén? De todos los años a hacer promesas que después no se cumplen. Este año voy a leer la Biblia, este año voy a servir en este ministerio, este año voy a... Y además Josué tiene la experiencia de muchos años conduciendo a un pueblo del cual Dios mismo es duro de servir, ¿eh? O sea, no agachan la cabeza y menos aceptan la voluntad del Señor. Josué lo que quiere, hermanos, es desanimar a un compromiso de seguir al Señor hecho a la ligera. Él le dice, piensen antes, pesen en su corazón y en su mente. Dios es digno del servicio. ¿Están seguros de que lo piensan así? Es más, por amor le dice, ustedes no van a poder servir. Es su forma de decirle, necesita el pueblo aquel y necesita la iglesia hoy que se les recuerde que están sirviendo a un Dios infinitamente santo. Jesús advierte en este mismo sentido y él explica lo que implica un compromiso con él. Dice el pasaje de Lucas capítulo 14, pero versículo 25 y subsiguiente, leo algunos versículos. Él dice en el versículo 25, fíjate, grandes multitudes iban con él, rodeado de un montonazo de gente, y volviéndose les dijo, van un montón, atrás de él se para en seco, los mira, ¿viste? Te imaginó todo ahí parado, todo, la polvareda, el freno ahí. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, etcétera, 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 ¿se acuerdan? Dice el versículo 27, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Versículo 28, porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Y versículo 33, así pues cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Y no es que Jesús, ya estamos hablando no de Josué, sino de Jesús, no es que no quiera seguidores. Él anhela que todo el mundo siga en pos de él. Pero no quiere compromisos que se hacen a la ligera y que se rompen
todavía más fácil. Leí un texto que decía, así que nos conviene hablar con mucha reverencia y con poca indulgencia de nuestra capacidad para obedecer. Probablemente estemos sobreestimando nuestros poderes. Y dice, hablábamos de santidad para seguir al Señor. Quienes afirman ser de Dios, tienen que ser santos. Dice en el Antiguo Testamento la ley, porque yo soy Jehová, vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos porque yo soy santo. Con un énfasis mayor, dice en Levítico el Señor, habéis pues de serme santo porque yo Jehová soy santo y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Además de que Dios es celoso, no tolera que en el medio de su pueblo haya culto a otros dioses, a él a eso lo considera infidelidad espiritual, adulterio. Por tanto, y esta es la advertencia, hermanos, para cualquiera que está tomando decisiones en esta noche, en esta iglesia, este Dios celoso no va a tolerar ni a pasar por alto transgresiones y pecados en medio de su pueblo sin disciplinar. No pensemos eso. Ni por casualidad pensemos que podemos transgredir la ley de Dios santa o seguir en pecados y que Él no lo ve. No solo no lo ve, sino que no va a hacer nada. Aplicaciones. Un breve recordatorio de lo que significa ser el pueblo. Fíjese que no solo el pueblo de Dios, no son solamente los grandes mandamientos los que tienen que ser tenidos en cuenta, también los pequeñitos. Es más, a veces los pequeñitos son en los que descuidamos y toda nuestra relación se viene a pique. Dice la palabra del Señor, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Se acuerdan? La forma de mostrar amor por Dios es una apasionada obediencia a su palabra. Y algunos creyentes se empeñan muchas veces en guardar solamente los mandamientos que les convienen. Y voluntariamente otros que saben que tienen que cumplir, no los guardan. Y el Señor, por medio del libro de Josué, viene a nuestro encuentro hoy y nos llama a una renovación, al compromiso, pero esta vez para seguirlo fielmente. Fíjese que la demanda de fidelidad que él exige es muy alta, dice, parafraseando Pablo, creo que dice en 2 Corintios, y para esto, ¿quién es capaz? ¿Quién puede ser fiel? Siempre, bajo toda circunstancia. Nadie en su fuerza lo puede lograr, pero sí lo podemos lograr descansando en la gracia. Todos los días nos entregamos a la gracia de Dios y en obediencia podemos cumplir con el altísimo estándar que Él exige de nosotros. Dice, leía hoy en una de las batallas de la guerra civil en Estados Unidos. Todo el contexto de este mensaje es el de servir al Señor, de servirlo con pasión y en santidad, consagrándonos. ¿Qué es consagrarnos? Es decir, acá, Señor, está mi corazón. Vengo como estoy, confiando en que tú harás la diferencia. En una batalla en la guerra civil de Estados Unidos, dice, un recluta que había perdido su compañía, ¿viste? Él pertenecía a un pelotón, pero en la balacera no sabía dónde estaba lo suyo. Y durante una gran confusión se aproxima tímidamente
al general Sheridan y le preguntan que por dónde podía entrar a la batalla. Entrar, le dice, le ruge el general, dice con una voz de trueno, tan terrible que aterrorizó al recluta que ya estaba aterrorizado, más que el cañoneo y los tiros. Y le dice, entra donde sea. Se está combatiendo en toda la tierra. Lo digo para el que piensa, ¿en qué puedo servir? Mira alrededor. Estamos combatiendo en todos lados. Y hay lugar para todo. Preste atención, seguro va a encontrar un lugar en el cual servir al Señor. No sé si alguna vez usted tuvo que elegir entre 2 o 3 cosas y no sabía cuál escoger. Tal vez pueda ser el menú. Usted no sabe lo que es salir en familia. Para mí, Martín, vení, prepárate. Cuando salgo por ahí a cenar en familia, comemos en 5 minutos, elegimos el menú en 1 hora 15. O un regalo. Cuando te preguntan qué quieres que te regale, ay, qué nervio. ¿Viste esos memes que dicen que estoy practicando para Navidad? Gracias, hermana, por la plata que me diste. Ay, qué nervio, estoy practicando para Navidad. Elegir puede ser difícil. Yo me acuerdo, siempre cuento esto, la anécdota de Florencia. Florencia está en la otra iglesia, así que ninguno de ustedes le va a contar que yo la estoy criticando acá, ¿no? Cuando ella era chiquita la llevo a una juguetería, andábamos paseando por Córdoba. En mi vida había visto una juguetería que tenía 50 metros de profundidad y 30 de ancho. Y la alargamos a la pobre Florita y le dijimos, elegí. Y en algún momento, y no elegía. Y caminaba y no elegía. Por él le decimos, elegí. Y se larga a llorar. Y dice, no sé qué elegir. Había 50.000 millones de juguetes. Pero hay cosas en las que vamos a tener que escoger y son mucho más importantes que platos en un menú o regalos. Por eso vamos a trabajar en nuestras decisiones para que sean lo más firme posible. Dice Josué algunos principios. Le dijo al pueblo, escojan hoy. ¿Estamos? Escojan hoy. No le claven el visto a Dios. Escojan hoy, contesten hoy a este mensaje. Dijo Josué, una decisión personal. Yo. De tal manera que él puso el ejemplo. Dijo Josué, yo y mi casa. Así que, si tu familia no está en los caminos del Señor, hay muchas cosas que podés hacer por ellos. Orá por ellos, invitarlos a la iglesia, traerlos de los pelos, contale lo que haces en la iglesia. Díganme si hay alguna persona acá que no pueden dar ese testimonio. Yo le conté a mi mamá, le conté a mi hermana, le conté a mi hermano y terminó viniendo tu hermana, tu mamá o tu hermano. Y dijo, y sirvamos juntos. Y aprendamos esto, porque Josué dijo, yo y mi casa serviremos. Resulta que un pastor estaba en la oficina, queriendo preparar un sermón y lo interrumpían, lo llamaban por teléfono, le golpeaban la puerta. Por ahí le dice a la secretaria esposa, si llegan a venir a llamar, decirle que no voy a poder atender porque no puedo terminar el mensaje, estoy ocupado con el sermón. Y viene la hijita chiquitita de 3 o 4 años. Y le abre la puerta y él le dice, ¿qué pasa, hijita? ¿No ves que estoy ocupado? Y ella agarra, se le sienta en la falda, ¿viste cómo hacen los hijos? Y le dice, vine solo para decirte cuánto te amo. Te amo, papá. Y le dio un besito y se fue. Entonces el pastor pensó que el mejor sermón sería pedirle a la congregación que todos le dijeran a Dios, te amo. Y porque te amo quiero servirte. Hace 20 años, en respuesta al amor de mi Salvador, decidí mostrarle cuánto lo amaba por medio del servicio. Lo escribí en mi Biblia. Y eso implica que de ninguna manera
espero reconocimiento de nadie, porque no sirvo a las personas, sino que les sirvo al Señor. Porque Él es el amor de mi vida. Y mis actos de servicio son actos de amor para Él. Y mi oración es que tu corazón despierte, que quites los ídolos, que sientes al Señor en el trono de tu corazón, porque el Señor no merece menos que eso. Cantamos.